Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a recorrer algunos de los momentos más apasionantes de la historia. Vamos a hablar de hombres que hace más de 500 años se embarcaron en increíbles aventuras. Y digo bien, se embarcaron, porque el tema de hoy son los viajes ultramarinos y una serie de hechos que llevaron a los europeos a algo totalmente inesperado: descubrir nuestro continente, América. Entonces, los protagonistas de hoy serán navegantes, aventureros, científicos, conquistadores, reyes y hasta piratas. Y claro, alguien a quien conocemos todos, Cristóbal Colón, aunque su vida está envuelta en muchos misterios. ¿O me equivoco, profe? No, claro que no. Sobre la vida de Colón hay varios enigmas. Todavía hoy se discute dónde nació, dónde están sus restos, cuál era su idioma, su formación y cómo se originó su proyecto de exploración. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué hizo Colón, seguramente diremos descubrió América en 1492. Pero no fue el primero en llegar cruzando el océano. Otros lo hicieron antes que él. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Ahora te digo que el éxito de Colón no fue llegar a América. Lo importante es que con su llegada se estableció una ruta de comunicación que vinculó a los dos continentes, Europa y América. Ahora, si Colón no fue el primero en llegar, ¿quiénes llegaron antes? Y además, hay otra cosa que me intriga y me gustaría que nos explique. ¿Por qué los grandes exploradores de esa época eran los españoles y los portugueses? Es cierto, las grandes exploraciones marítimas europeas fueron casi exclusivamente de españoles y portugueses. Miremos este mapa. La ubicación de España y Portugal en la península ibérica, de cara al océano Atlántico y cercana a las costas de África, permitió el desarrollo de una cultura marinera. Los conocimientos y la experiencia que adquirieron a través del tiempo los llevarían a producir las transformaciones necesarias para navegar en alta mar. Pero hubo una causa muy importante que impulsó las exploraciones. Ahora veamos este mapa. El Imperio Turco había bloqueado el mar Mediterráneo y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas. Mapas, los de hoy son precisos, pero ¿se imaginan cómo se trazaban los mapas hace 4 o 5 siglos? Es más, ¿saben quién hizo el primer mapa de América, o por lo menos el más antiguo que se conoce donde aparece nuestro continente? Adivinen, fue un navegante, fue un explorador. No, escuchen esta historia. En 1507, en una abadía europea, un monje trabajaba dibujando los mapas para la edición en la imprenta, inventada hacía muy poco tiempo, de un libro de geografía. Pero una carta sorprendente llegó a sus manos. Era de Américo Vespuccio, un navegante que describía y había dibujado el mapa de una tierra desconocida a la que llamaba Mundus Novus, o Nuevo Mundo. El monje, llamado Waldseemüller, decide imprimir un mapa incluyendo esta nueva tierra. Y en honor al que creía su descubridor, Américo Vespuccio, la llama América. ¡Qué historia!, ¿no? El mapa más antiguo de América que se conoce, hecho por un monje encerrado en una abadía. Y el nombre de nuestro continente puesto casi por casualidad, en cierta forma por error. Vamos a repasar un poquito ahora. ¿Qué llevó a los europeos a lanzarse a los mares y a que descubrieran nuestro continente? Varios motivos. La necesidad de encontrar nuevas rutas marítimas para comerciar, las innovaciones científicas de la época y los progresos en la navegación y en los instrumentos náuticos. Todo esto hizo que el siglo XV fuera un siglo clave, que marcó un antes y un después en los intercambios y en las relaciones entre los pueblos de distintas partes del planeta. La historia de estos acontecimientos es la que vamos a ver hoy. Así que los invito a viajar en el tiempo y a viajar por los mares del mundo. Europa, siglo XV. Rutas marítimas para comerciar, innovaciones científicas de la época, progresos en navegación e instrumentos náuticos. Acá sobre mi mesa tengo algunas claves y pistas de esta historia de exploraciones y viajes por los mares. Algunas son muy simples: brújulas, mapas, naves en miniatura. Pero ¿qué relación y qué importancia tuvieron la sal o telas como la seda y especias como la pimienta, el azafrán o la nuez moscada? Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe?
Claro, era la ciudad de Constantinopla y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero antes tenemos que aclarar cómo vivían los pueblos en el siglo XV, y me refiero a que vivían separados, aislados unos de otros. ¿Imaginan por qué? Y supongo que por la geografía, por los mares, por los desiertos, por la selva, por la cordillera. Claro, las barreras naturales. Pero las rutas comerciales que establecieron los europeos occidentales permitieron ir conectando, integrando a estos pueblos. Ahora sí te cuento por qué Constantinopla es una ciudad clave en esta historia. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. ¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar. Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? Salarla o adobarla, condimentarla. La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas: la seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China. Ahora, tengo una duda. Dijimos que los pueblos vivían aislados unos de otros y que las rutas comerciales fueron conectándolos. Pero ¿cómo se fueron abriendo esas rutas? ¿Qué rutas conocían los europeos antes del descubrimiento de América? Para responderte eso, tenemos que retroceder un poco en la historia. Entre los siglos 7 y 9, los pueblos árabes de Asia y Medio Oriente se expandieron por el norte de África hasta España y Portugal, y así abrieron una nueva ruta comercial. Esta nueva ruta benefició a Europa, que empezó a recibir de Oriente sedas, oro, piedras preciosas, azúcar y también esclavos. Los comerciantes europeos usaban esta ruta para proveerse de algunos de esos objetos lujosos que vendían a los nobles feudales y los eclesiásticos. También los nuevos ricos burgueses iban a interesarse por esos lujos que en Europa no se producían. Pero en esto de abrir nuevas rutas hubo un personaje clave. Ya sé, Marco Polo. Lo leí cuando era chica. Me acuerdo de sus viajes por lugares increíbles con monstruos voladores, historias con hombres con cara de perro. Sí, el libro incluye leyendas, hechos históricos, descripciones geográficas. Pero antes hablemos de Marco Polo, un viajero que vivió algunas de las aventuras más apasionantes de la historia. En 1271, siglo XIII, Marco Polo, que era hijo de mercaderes, partió de Venecia rumbo al Asia. Lo acompañaban su padre y su tío, que ya habían estado en ese continente para comerciar 5 años antes. Marco Polo y su padre atravesaron el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, Persia, el desierto de Gobi y años después de su partida llegaron a la residencia veraniega del emperador mongol Kublai Khan. Los mongoles eran un pueblo nómada que había invadido el imperio chino. En ese viaje, Marco Polo y su padre llegaron hasta antiguas civilizaciones que eran totalmente desconocidas para los europeos: Katai, China, y Zipango, Japón. Marco Polo permaneció en China junto al emperador durante 16 años. Cuando regresó a Europa, contó todo lo que había visto y vivido, pero claro, muy pocos le creían. Ah, entonces escribió el libro sobre su viaje. La del libro es otra historia muy interesante. En 1298, Marco Polo era capitán de una nave veneciana y se enfrentaba en una batalla a los genoveses, pero fue apresado por sus enemigos y enviado a una cárcel en Génova.
Allí Marco Polo le contó o le dictó a un compañero de celda la historia de su viaje por Oriente. Y este la publicó a principios del siglo XIV bajo el título El libro de las maravillas del mundo. Esta obra se convirtió en una de las más difundidas durante la Edad Media y luego en uno de los libros de viajes más famosos de todos los tiempos. ¿Y por qué fue tan importante desde su publicación? Entre otras cosas porque contenía las primeras descripciones culturales y geográficas de Oriente, las primeras noticias de civilizaciones totalmente desconocidas y porque sirvió de modelo para trazar los primeros mapas fiables de Asia que se conocieron en Europa. Algo así como un misterio chino, profe, ¿no? Sí, se podría decir que sí. La seda es una de las fibras textiles más antiguas que se conoce y durante unos 30 siglos la obtención de esta tela fue un proceso secreto que guardaban los chinos. La seda fue muy preciada durante mucho tiempo y dio nombre a una antigua ruta terrestre por ser la mercadería que más se transportaba por ese camino. Esta llamada Ruta de la Seda la utilizaban caravanas que viajaban de Oriente hacia Occidente, hasta Siria. Ya hablamos de las rutas terrestres, pero llegó el momento, profe, de internarse en los mares. Cuéntenos, ¿cuáles eran las rutas marítimas de los europeos? Las mercancías que venían de Asia eran desembarcadas en las ciudades y llevadas al interior del continente a través de los ríos. Las ciudades más importantes eran las italianas, como Venecia, Florencia, Génova y Milán, que utilizaban las vías navegables del Mediterráneo. En el norte de Europa, otras ciudades como Brujas, Riga o Danzig, que formaban parte de una asociación o liga de ciudades, conocida como la Liga Hanseática, utilizaban el Mar Báltico y el Mar del Norte. Ya vimos que portugueses y españoles se lanzaron a la exploración buscando nuevas rutas marítimas. ¿Pero cuándo llegaron a la India por esa vía? Empecemos un poco antes. El Reino de Portugal fue el que inició las exploraciones durante el siglo XV. Las expediciones fueron impulsadas por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, desde su escuela de navegación con el apoyo económico de poderosos banqueros. El Reino de Portugal tenía vinculación con el norte de África, donde había ricos yacimientos de oro. Sus navegantes comenzaron a explorar las costas de África y en los últimos años del siglo XV finalmente lograron rodear ese continente y llegar a la India por el Océano Índico. Nos queda una pregunta por responder. Si no fueron Colón y sus hombres los primeros en llegar desde Europa a América, ¿quiénes fueron? Siglos antes que Colón, otros navegantes ya habían cruzado el Atlántico. Los vikingos se habían arriesgado en largas travesías buscando nuevas tierras para habitar o riquezas. Y los polinesios, entre el año 2000 a.C. y el 1000 después de Cristo, llegaron en sus canoas a poblar las islas del Pacífico. ¿Y qué naves usaban los vikingos? Las naves vikingas que habrás visto en ilustraciones o películas eran las famosas drácars. Eran muy livianas, tenían entre 20 y 30 metros de largo y 6 de ancho, sin cubierta, con remos y con una vela que usaban para impulsarse con el viento y que plegaban para cubrirse cuando llovía. ¿Y a qué lugares de América llegaron los vikingos? ¿Dejaron algún rastro? Pocos. Se cree que alrededor del año 980 exploraron los lejanos fiordos de Groenlandia y fundaron 2 colonias. Unos años más tarde, el explorador islandés Leif Erikson descubrió nuevas tierras hacia el oeste de Groenlandia, donde se asentaron pequeñas poblaciones, y después exploraron las costas de la actual Norteamérica. Las colonias vikingas de Groenlandia perduraron hasta el siglo XV, pero ninguno de estos pueblos dio testimonios de sus descubrimientos, ni llegó a tener una visión total del planeta, como lo lograron los portugueses y españoles poco después del descubrimiento de América. Ahora, ¿cómo hicieron para llegar a América, explorarla y tener esa visión total del planeta? ¿Por qué eran tan buenos marinos? En principio, eran buenos marinos, porque aprendieron de su propia experiencia y de la de muchos otros pueblos. Veamos este mapa. Ya dijimos que la península ibérica, formada por España y Portugal, estaba estratégicamente ubicada, porque era el punto de unión entre el mar Mediterráneo, el todavía poco explorado Océano Atlántico y el Mar del Norte. Sin embargo, hasta el siglo XIV, el estrecho de Gibraltar era como una barrera para los navegantes del Mediterráneo, que querían aventurarse hacia el Mar del Norte.
Los hábiles marinos de la Europa del Norte tampoco solían frecuentar los puertos del Mediterráneo, porque no había un comercio de importancia y porque sus naves eran bastante precarias para esa travesía. Claro, habrán aprovechado los conocimientos de muchos pueblos de navegantes. Claro, en los puertos de Lisboa, Sevilla o La Coruña quedó la experiencia de la navegación por el Mediterráneo de pueblos antiguos como los fenicios, griegos y romanos. Portugueses y españoles también incorporaron conocimientos de árabes, italianos, vikingos, bretones y flamencos del norte de Europa. ¿Cómo era la navegación en el Mediterráneo? ¿Cómo eran las naves? ¿Eran seguras? ¿Podían enfrentar las tormentas? La navegación era principalmente costera, de cabotaje, es decir, de puerto a puerto, para intercambiar mercancías. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. Con los nuevos instrumentos de navegación, ¿no? A comienzo del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. A ver, un minuto. Portulanos. ¿Qué eran los portulanos? Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Ya vimos cómo fueron evolucionando los instrumentos de navegación, pero se necesitaba algo más para cruzar un océano con todos sus peligros. Enseguida vamos a ver cómo españoles y portugueses lograron diseñar y construir las carabelas y así lanzarse a la aventura que los llevó hasta América. Constantinopla, puente comercial entre Europa y Asia. 1453, el Imperio Turco bloquea las rutas comerciales. Exploración de nuevas rutas hacia Oriente. Reyes de Portugal y España financian expediciones. Ya vimos que durante el siglo XIV las comunicaciones náuticas mejoraron por la necesidad de llevar a Europa mayor cantidad de alimento y mercancías desde Oriente. Pero en alta mar, la navegación tenía varios obstáculos. Uno, el de los naufragios, y otro, el de los piratas que surcaban los mares. Pero no eran los únicos, ¿no, profe? Claro, otros obstáculos estaban en las mismas naves, que eran muy lentas y además tenían muy poca capacidad. Todavía en la mitad del siglo XV, el ciclo completo de la operación comercial de un mercader veneciano, por ejemplo, duraba 2 años. En ese periodo, el objetivo principal en la navegación era disminuir los riesgos. Los pueblos nórdicos, entre ellos los vikingos, fueron muy creativos en esto. Estudiaron las fuerzas del viento y sabían maniobrar con facilidad. Entre los rasgos de las embarcaciones vikingas hay que destacar el uso de la vela cuadrada, que luego usaron los españoles y portugueses. ¿Cuándo aparecen las famosas carabelas? Cuando los portugueses fusionaron las dos tradiciones europeas de construcción de barcos. La nórdica de los llamados cogues utilizados en los puertos del mar Báltico y la mediterránea, la nao portuguesa, para dar lugar al barco adecuado a las nuevas condiciones de navegación, la carabela. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América, pero serán naos los barcos que hicieron la gran mayoría de los viajes oceánicos que definieron las nuevas rutas del universo. Como la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo, comandada por Magallanes y Sebastián Elcano. ¿Y los famosos galeones? ¿Qué diferencia tenían con las carabelas? En principio las naves que ya vimos, carabela y nao, hicieron largos viajes y tuvieron que enfrentar terribles tormentas. Pero cuando se desarrolló el comercio de ultramar, las pequeñas carabelas fueron reemplazadas por los galeones.
que tenían mayor capacidad de transporte, y también apareció el galeón de guerra, preparado para defenderse del ataque de los piratas y los corsarios. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América. Claro, porque lo que Colón quería era llegar a Oriente cruzando el Atlántico. Pero, ¿en qué se basaba? ¿Cómo sabía que eso era posible? Los viajes de Colón fueron la culminación de largos debates. Cristóbal Colón soñaba con llegar a un lugar que un geógrafo genovés llamado Toscanelli había descrito en 1464. Escuchemos esa descripción que hacía Toscanelli. Y andando leguas llegaréis a tierras fertilísimas, con toda suerte de especiarías y gemas y piedras preciosas. Y no os maravilléis si yo llamo poniente a los países donde nace la especiería, que comúnmente se dice se encuentra en el levante, porque aquellos que naveguen siempre hacia el poniente encontrarán esos lugares en el poniente, y los que anden por tierra hacia el levante los encontrarán en el levante. ¿Qué quería decir Toscanelli con esto? Y que había dos formas de llegar a la tierra de las especias, hacia, al oriente. Una yendo hacia el este, hacia donde sale el sol, el levante. Y la otra navegando hacia el oeste, donde se pone el sol, el poniente. Claro, Toscanelli estaba convencido que se podía llegar a Oriente por el poniente, cruzando el Atlántico. Y en un mapa que dibujó, se lo propuso al rey de Portugal, Alfonso V. Esta idea no era nueva. Ya se había discutido a fines del siglo XIII. Lo cierto es que Colón conoció ese mapa en Portugal y al parecer fue entonces cuando empezó a pensar en el proyecto de una travesía marítima hacia Oriente. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso. Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América. Pero Colón nunca supo que había llegado a América. ¿Cómo imaginaba entonces que era el mundo? Ya lo vamos a ver, pero antes escuchemos qué decía un filósofo y geógrafo francés, Pedro Dailly, en Imago Mundi, un libro escrito en 1410 que Colón conocía. El océano que se estrecha entre la extremidad de la más lejana España y el límite oriental de la India no es de gran anchura, porque es evidente que el mar es navegable en muy pocos días si el viento es propicio. Pedro Dailly también sugería que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Y Colón, en 1503, es decir, 11 años después de haber llegado a América por primera vez, les decía a los reyes católicos en una carta: el mundo no es tan grande como dice el vulgo. ¿Por qué decía esto Colón? Colón creía que la Tierra era más pequeña y no sabía que entre la costa europea, desde donde había partido, y las costas de Asia, estaba el continente americano. Colón vivía entre mundos distintos, el de la Edad Media y el del Renacimiento, el de Europa y el de América. Pero escuchemos algo que escribía Colón sobre sí mismo. Nuestro Señor me dio lo que abastaba de astrología y así de geometría y aritmética e ingenio en el ánima y manos para dibujar esfera y en ella las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio. En este tiempo he yo visto y puesto en verde todas las escrituras, cosmografías, historia, crónicas y filosofía y de otras artes. Colón fue un claro representante de su época, de esa parte de la sociedad europea del siglo XV. Un hombre preocupado por la navegación, el comercio, la cartografía y las nuevas discusiones científicas. Fue tenaz, perseverante para llevar a cabo sus proyectos. Y sus motivos para el viaje fueron los mismos que los de los portugueses: llegar al imperio de Genghis Khan que había descrito Marco Polo, y también a las regiones de donde provenían las especias. Pero en su camino se topó con la tierra que aún no figuraba en los mapas del mundo: América.
Qué destino curioso. Colón entró en la historia por haber logrado algo de lo que nunca fue consciente. Llegar a un continente hasta entonces desconocido para los europeos, América. En 1506, enfermo y casi olvidado, Colón murió en la ciudad española de Valladolid, convencido de que en sus 4 viajes había explorado un extremo del Asia, al que llamaba el País del Oro. Hoy llegamos hasta aquí, esperemos haberte acompañado muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias.